Imaginen recorrer 5.500 kilómetros a través de una tierra invadida por el enemigo. La Rusia del zar Alejandro II, sin descanso, sin la posibilidad de fracasar. Esta es la historia de Miguel Strogoff, El correo del zar, de Julio Verne. En el Palacio Nuevo, una fastuosa fiesta transcurría cuando el general Kisov interrumpió con urgencia. «Señor, un mensaje de Tomsk. La comunicación está cortada más allá». El zar, disfrazado de oficial, ocultó su preocupación. Las bandas tocaban y los invitados danzaban entre uniformes y diamantes. El anfitrión, de elevada estatura y fisonomía afable, apenas disimulaba su inquietud mientras recorría los salones. Tras recibir el telegrama, su rostro se ensombreció. «¿Estamos incomunicados con mi hermano, el gran duque?» «Sí, señor», confirmó Kisov. «Los tártaros avanzan. No tenemos noticias de Iván Ogarev. Que sus señas se transmitan a todas las estaciones telegráficas». Dos hombres desconocidos, un inglés y un francés, conversaban en voz baja. En aquella fiesta, solo ellos parecían conocer el peligro que acechaba a Siberia. Alcide Jolivet, perspicaz y jovial, enviaba sus crónicas a su enigmática prima Magdalena. Harry Blount, metódico y reservado, trabajaba para el Daily Telegraph. La sombra de la guerra pesaba sobre la celebración, aunque el zar mantenía la compostura, evocando la serenidad de Alejandro I cuando Napoleón cruzó el Niemen. Mientras los invitados se dirigían a los salones de cena, el general Kisov informó que los telegramas no pasaban de Tomsk. El zar reaccionó con decisión. «Un correo, rápido». Salió al balcón, contemplando Moscú iluminada por la luna. La amenaza tártara avanzaba más allá de los Urales. El río Chuna separaba las dos Siberias. Sin ferrocarril ni carreteras, la única comunicación era la línea telegráfica que atravesaba 8.500 kilómetros de estepas, pero acaba de ser cortada más allá de Tomsk. Al conocer la noticia, el zar ordena sin vacilar: «Un correo, rápido». Iván Ogarev, un traidor degradado y exiliado, había vuelto a Siberia con sed de venganza. Desde los kanatos de Bukhara y Kokand, instigó la invasión tártara con el objetivo de separar Siberia del Imperio ruso y entregar Irkutsk a los invasores. Peor aún, planeaba ganarse la confianza del gran duque para traicionarlo. El zar, consciente del peligro, necesitaba un hombre excepcional para llevar su mensaje. «¿Quién podrá cumplir esta misión?», preguntó. El general Kisov tenía la respuesta: Miguel Strogoff. Siberiano de Omsk, Strogoff era un soldado de hierro y corazón leal. Criado en las estepas, resistente al frío y al hambre. Frente al zar, esperaba la orden de partir. Miguel Strogoff solo tenía una pasión: su madre, Marfa Strogoff, quien vivía en Omsk. Su ingreso al cuerpo de correos del zar lo llevó a realizar misiones peligrosas, en las que demostró valentía e inteligencia, ganándose la confianza de sus superiores. Sin embargo, por primera vez, había dejado de visitar a su madre, llamado de urgencia a palacio. El zar le entregó una carta para el gran duque en Irkutsk. «Es una misión peligrosa», advirtió el zar. «Iván Ogarev intentará interceptarte. No debes ser reconocido, ni siquiera por tu madre». Miguel Strogoff vaciló, pero respondió con firmeza: «No la veré». «¿Pasarás a toda costa?», insistió el zar. «Pasaré o moriré», afirmó Miguel. «Es preciso que vivas», ordenó el zar. «Viviré y pasaré», concluyó Miguel Strogoff. Vestido como comerciante, partió de Moscú en tren.
rumbo a Nizhny Novgorod. En el vagón, los viajeros hablaban con cautela sobre la invasión tártara. Entre ellos, un perspicaz periodista francés, Alcide Jolivet, y un inglés imperturbable, Harry Blount, buscaban información. Miguel Strogoff observó con atención a la joven livoniana que viajaba en su compartimiento. Su mirada oscura y dulce reflejaba determinación. Su vestimenta, sencilla pero cuidada, denotaba que no era rica, pero tampoco descuidada. Su equipaje se reducía a un pequeño saco de cuero que sostenía sobre sus rodillas. Al llegar a Nizhny Novgorod, los inspectores revisaron documentos. ¿Eres de Riga?, preguntó un agente. Sí, respondió la joven. ¿Destino? Irkutsk. Sigue por Perm y haz sellar este permiso en la oficina de policía. Miguel Strogoff, sorprendido, se preguntó cómo afrontaría sola semejante viaje. Antes de reaccionar, ella desapareció entre la multitud. Miguel Strogoff observaba la confusión que el decreto del gobernador había causado en Nizhny Novgorod. Los extranjeros asiáticos eran expulsados y la ciudad se vaciaba rápidamente. Sin embargo, su pensamiento se centró en la joven livoniana. No podrá atravesar la frontera, pensó preocupado. Decidió encontrarla. Recorrió calles, plazas e iglesias, sin éxito. Finalmente, en la oficina de policía, la vio sentada, abatida. Se acercó y, sin levantar sospechas, le tendió la mano. «Hermana, tenemos autorización para viajar a Irkutsk. ¿Vienes conmigo?», dijo Miguel Strogoff. «Te sigo, hermano», respondió ella, comprendiendo al instante. Juntos, embarcaron en el Cáucaso, rumbo a Perm. Durante el viaje, Miguel Strogoff recorrió el barco y escuchó a escondidas a dos bohemios. «Se dice que un correo ha salido de Moscú a Irkutsk», susurró una voz. «Sí, pero no llegará», respondió otra. Miguel Strogoff sintió un escalofrío. ¿Quién sabe mi misión? Al llegar a Kazán, una multitud se agolpaba en el muelle esperando noticias. Recordó las palabras que había oído en la oscuridad del barco. «Ese correo no llegará». Instintivamente, se acercó al portalón mientras desembarcaban, pero se contuvo. Su misión era seguir adelante, sin levantar sospechas. Mientras tanto, Alcide Jolivet y Harry Blount recopilaban información en la ciudad. Cuando el Cáucaso zarpó, Jolivet alcanzó el barco con un salto. «He telegrafiado a mi prima. Los tártaros han cruzado Semipalatinsk», anunció a Blount, que, molesto por la primicia, se alejó en silencio. Horas después, Nadia y Strogoff contemplaban el paisaje. «Aún quedan 900 verstas hasta Moscú», dijo ella. «Sí, pero avanzamos», respondió él. El peligro acechaba, pero la ruta seguía abierta. La tormenta rugía en los Urales cuando Miguel Strogoff oyó unos gritos. Sin dudarlo, corrió hacia el lugar. Alcide Jolivet, con su tono jocoso, exclamó: «Esto es increíble. Nos han dejado con media telega». Harry Blount, furioso, replicó: «Protestaré ante la embajada». Miguel Strogoff se acercó. «Señores, parece que han tenido un percance». Jolivet, divertido, respondió: «Nuestro postillón se ha ido con medio coche y sin darse cuenta». Blount, indignado, preguntó: «¿Cómo continuaremos ahora?». «Les prestaré un caballo para engancharlo a lo que queda de su telega». Agradecidos, lo siguieron hasta su tarenta. Jolivet bromeó: «Colega, esto es lo más gracioso que nos ha pasado». Blount, resignado, murmuró: «Prefiero no opinar». Poco después, con el caballo de Strogoff, los periodistas retomaban su accidentado viaje por Siberia. Mientras atravesaban la estepa, Miguel Strogoff notó una berlina delante de su tarenta. Sus caballos, menos fatigados, pronto la alcanzarían. «Adelante, Yemshik», ordenó.
Alcide Jolivet, atento, comentó: «Viajero con prisa. Tal vez un alto funcionario». Harry Blount, seco, respondió: «O alguien que huye». La berlina intentaba mantener la velocidad, pero el látigo del postillón no bastaba. Miguel Strogoff se puso a su altura justo cuando una cabeza asomó por la portezuela. Su mirada se cruzó con la de un hombre de facciones duras y penetrantes. «¡Por fin!», murmuró Strogoff, reconociendo el rostro que había sospechado desde Kazán. Jolivet, curioso, preguntó: «¿Conoce usted a ese hombre, Korpanov?». Miguel Strogoff, disimulando su tensión, respondió: «No, pero prefiero llegar antes que él a Ichim», y fustigó aún más a sus caballos. Miguel Strogoff despertó en una cabaña desconocida. Llevó la mano a su pecho y sintió la carta imperial. «¿Dónde estoy?». «A 5 verstas de Omsk. Has estado inconsciente 3 días. Recibiste un golpe de lanza, pero sanará», dijo el campesino. «¿Y la joven que me acompañaba?». «Es prisionera. La llevan a Tomsk con otros cautivos». Miguel Strogoff apretó los puños. «Necesito un caballo», exclamó con voz tensa. «Los tártaros se los llevaron todos. Te ayudaré a llegar a Omsk», inquirió el campesino con solemnidad. Entraron a la ciudad ocupada. La bandera rusa aún ondeaba en el barrio alto. Miguel evitó las calles concurridas cuando vio un destacamento enemigo. Su guía susurró: «Es Iván Ogarev». El traidor había llegado antes que él. Miguel debía marcharse antes del anochecer. En la posta consiguió un caballo, y cuando partía, escuchó un grito: «¡Hijo mío!». Era la imagen de su madre. Durante la noche, pensó en su madre y en Nadia, en la carta imperial y en su misión. Y pensó, apretando el sello imperial: «Si pudiera volar hasta Irkutsk». Al alba, reemprendió la marcha. La ruta se tornó fangosa y peligrosa, con lagunas y pantanos que retrasaban su avance. Aún así, llegó a Ikulskoe al anochecer. Al día siguiente, tras atravesar Kargatsk, dejó atrás la Baraba y sintió el suelo firme bajo los cascos de su caballo. Pero pronto descubrió huellas de tropas tártaras y humo en el horizonte. Se detuvo en una cabaña destruida. «¿Los tártaros han pasado?», preguntó Miguel Strogoff. El anciano asintió con tristeza y respondió: «Sí, Feofarkán está en Tomsk». Miguel Strogoff reflexionó un instante y luego inquirió con urgencia: «¿Coliban sigue libre?». El anciano suspiró y dijo con tono sombrío: «Por ahora». Siguió adelante, decidido a esquivar Tomsk. Pronto un destacamento de jinetes apareció tras él. «No me atraparán», susurró Miguel Strogoff, espoleando su caballo hacia el río Obi. Avanzaba hacia Coliban, pero pronto escuchó detonaciones y vio columnas de humo. «¡Caen bombas!», exclamó. ¿Rusos defendiendo o recuperando la ciudad? Pronto, un incendio envolvió la iglesia y las calles. Viendo un destacamento tártaro acercarse, corrió hacia una estación telegráfica abandonada. Dentro, el empleado, indiferente, atendía a Harry Blount y Alcide Jolivet, quienes disputaban por enviar sus noticias. «Los tártaros han tomado Coliban», anunció Blount con tono impasible. «Mi turno», exclamó Jolivet furioso. Pero Blount, astuto, comenzó a transmitir la Biblia para bloquearlo. «Responderé con un refrán», dijo Jolivet burlón, preparándose para su réplica. De repente, una explosión sacudió la estación. Blount, herido, cayó al suelo. Jolivet, ayudándolo, intentó escapar, pero los tártaros los apresaron junto con Miguel Strogoff, sorprendido al intentar huir por la ventana. Ahora prisioneros, se dirigían al campamento de Feofar-Khan. Harry Blount preguntó con seriedad si creía que sus mensajes habrían traspasado la frontera. Alcide Jolivet
respondió con seguridad que sí, asegurando que su prima ya estaba enterada de lo ocurrido en Coliban. Blount, con su flema habitual, comentó que los imperios podían caer por exceso de ambición. Y Olivet, con un gesto despreocupado, le advirtió que hablar de política no era recomendable para la recuperación de las heridas de espalda. Acordaron que intentarían escapar si se presentaba la ocasión. Blount sugirió que sus gobiernos podrían reclamar su liberación. Y Olivet, sin perder su tono sarcástico, dijo que Iván Ogarev los dejaría ir. Blount replicó con desdén que aquel hombre no era más que un traidor. Y Olivet asintió, pero señaló que, aún así, entendería los derechos diplomáticos. El 12 de agosto, la llegada de Ogarev sacudió el campamento tártaro. Sangarra se acercó sigilosamente y le susurró: «¿Cuándo harás hablar a la vieja?». Ogarev respondió con frialdad que en Tomsk. Mientras tanto, Nadia, prisionera junto a Marfa Strogoff, velaba por la anciana sin saber que era la madre de Miguel Strogoff. En medio del sufrimiento compartido, ambas soportaban su destino en silencio, unidas por una voluntad férrea y una historia que aún no conocían. Un día, sintiendo que estaba ante un alma noble y sencilla, Nadia se desbordó y contó a la anciana todo lo sucedido, desde su salida de Vladimir hasta la muerte de Nicolás Korpanov. Marfa Strogoff escuchó con gran interés. «Háblame de ese Nicolás», pidió. «¿Estás segura de que era su verdadero nombre?» «No tenía razón para engañarme», respondió Nadia. Marfa siguió preguntando con ansia. «Dijiste que era intrépido». «Sí, lo era. Que nada le detenía, que nada le acobardaba». «Así era», afirmó Nadia. «Que te cuidó como una madre, como un hermano, como todo, pero soportó una terrible afrenta en Ichim». «¿La soportó?», susurró Nadia. «¿Le despreciaste por ello?». Le admiré sin comprenderlo. Marfa Strogoff tembló y, con un brillo en los ojos, exclamó: «Era mi hijo». Nadia, confundida, apenas podía creerlo. «¿Te habló de su madre?». «Sí, con amor, como yo le hablaba de mi padre», susurró la joven. Marfa Strogoff lo comprendió todo. Miguel estaba vivo, pero no podía decírselo a Nadia. Debía guardar su secreto. «Espera, hija mía», dijo con suavidad. «La desgracia no durará siempre. Quizás aún le veas». Mientras tanto, el convoy de prisioneros seguía su penoso camino. Miguel Strogoff avanzaba entre ellos sin saber que su madre y Nadia estaban allí. El viaje era un calvario, y muchos morían en la ruta. Nadia velaba por Marfa con la misma devoción con la que Miguel había velado por ella. Cuando llegaron al río Tom, los prisioneros se lanzaron a beber. Nadia llevó el agua a los labios de Marfa, y al alzar la vista, su corazón se detuvo. A unos pasos, distinguió una figura familiar. «Es él. Está vivo», susurró temblorosa. Marfa Strogoff la sujetó con firmeza. «Calla, hija mía. No lo delates. Miguel también las había visto. Su madre y Nadia juntas en la desgracia». Pero no debía reaccionar. Se alejó con el corazón desgarrado, sintiendo la mirada de su madre tras él. Sangarra, escondida en las sombras, había presenciado la escena. No había visto a Miguel, pero el gesto de Marfa lo delataba todo. Sin perder tiempo, corrió hacia Zabediero para informar a Iván Ogarev. Cuando el traidor la escuchó, su mirada se oscureció. «¿Estás segura?», preguntó. «Lo vi en los ojos de su madre», respondió la gitana. «Mañana hablará», sentenció Ogarev con una sonrisa cruel. Al día siguiente, el campamento se llenó de ruido. Los soldados formaron filas y los prisioneros fueron obligados a ponerse en pie. Marfa Strogoff fue llevada ante Iván Ogarev.
¿Sigues negando que tu hijo está aquí?, preguntó el traidor. No sé de qué hablas, respondió la anciana con calma. Si no lo señalas, recibirás un latigazo por cada prisionero que pase ante ti, advirtió Ogarev. Los prisioneros desfilaron uno a uno. Miguel, en las últimas filas, pasó sin levantar la mirada. Marfa no pestañeó. «El Knut», ordenó Ogarev, furioso. El verdugo alzó el látigo, pero antes de que pudiera golpear, una mano de hierro lo detuvo. «¡Basta!», tronó una voz. Era Miguel Strogoff. Ogarev lo reconoció al instante y sonrió con satisfacción. «¡Tú, el hombre de Ichim!». Miguel se acercó y con un golpe brutal del Knut, cruzó la cara del traidor. «Golpe por golpe», dijo con voz firme. Un murmullo recorrió a los prisioneros. Alcide y Olivet, entre ellos, no pudo contenerse. «Bien dado», murmuró. Ogarev se limpió la sangre de la cara y ordenó que Miguel fuera amarrado y enviado a Tomsk. La carta imperial fue hallada en su pecho y arrancada de sus manos. «Ahora la victoria es mía», susurró el traidor. Esa misma noche, Tomsk se preparaba para recibir al emir y a su lugarteniente. Miguel Strogoff era llevado como prisionero, pero su misión aún no había terminado. Tomsk, ocupada por los invasores, celebraba la victoria con una fastuosa ceremonia. El emir y su séquito ocupaban las terrazas, rodeados de bailarinas persas y gitanas. El ambiente estaba impregnado de lujo y barbarie. Entre la multitud, Alcide Jolivet y Harry Blount observaban la escena con desprecio. Pronto, los prisioneros fueron conducidos ante el emir. Miguel Strogoff marchaba entre ellos, con la cabeza erguida. Su madre y Nadia, mezcladas en la multitud, sentían la angustia de lo que estaba por venir. Cuando Marfa Strogoff pasó ante el emir, los guardias la empujaron brutalmente. Miguel Strogoff hizo un movimiento instintivo, pero fue contenido. Iván Ogarev se adelantó y ordenó que la anciana permaneciera. Luego Miguel Strogoff fue llevado ante el emir. «La frente a tierra», ordenó Ogarev. «No», respondió Miguel, firme. Los guardias intentaron obligarlo, pero los derribó con su fuerza. «Vas a morir», susurró el traidor. «Yo moriré, pero tú llevarás para siempre la marca del Knut», replicó Miguel. El emir, impasible, tomó el Corán y dejó caer su dedo sobre una página. El ulema leyó el veredicto. «Y no verá más las cosas de la tierra». No sería la muerte, sino la ceguera. Miguel Strogoff no flaqueó. Su mente se llenó del recuerdo de su misión, de su madre y de Nadia. Alzó la voz. «Iván, mi última mirada será para ti». Pero en ese momento, su madre apareció ante él. «¡Madre!», gritó Miguel. «Sí, para ti será mi última mirada, y no para este miserable». Marfa Strogoff avanzó, pero los soldados la detuvieron. El verdugo apareció llevando un sable al rojo vivo. La multitud contuvo la respiración. El emir dio la orden. Miguel Strogoff cerró los ojos y con un último pensamiento dirigido a su madre, esperó el golpe final. Tomsk brillaba con luces de celebración, mientras Miguel Strogoff, ciego y solo, buscaba a su madre entre las sombras. Tanteando, encontró su mano inerte y se inclinó sobre ella. Unos pasos se acercaron. Nadia, silenciosa, cortó sus ligaduras y con firmeza susurró: «Yo seré tus ojos, Miguel. Te llevaré a Irkutsk». Guiados por la oscuridad, abandonaron la ciudad y caminaron sin descanso hasta el amanecer. Nadia apenas se sostenía en pie, pero avanzó sin quejarse. A media jornada, llegaron a Semilovskoe, donde encontraron una casa abandonada para descansar. Miguel, aún adaptándose a su ceguera, preguntó: «¿Estamos solos?».
Sí, respondió Nadia. Pero debemos seguir. En el camino, oyeron el traqueteo de una carreta. Un joven ruso, Nicolás Pigasov, les ofreció ayuda. Subieron a la kibitka y avanzaron lentamente hacia Krasnoyarsk. Sin embargo, al llegar, la ciudad estaba desierta. La orden del zar había vaciado todo rastro de vida. «No hay nadie», susurró Nadia. «Entonces debemos seguir», dijo Miguel. El viaje aún no había terminado. Miguel Strogoff y sus compañeros llegaron al Yenisei al alba. Desde la orilla, Nadia y Nicolás observaron la corriente. No había barcas. «No veo nada, hermano», dijo Nadia, mientras la bruma se disipaba. «Pasaremos», afirmó Miguel Strogoff con determinación. Buscaron por las casas vacías hasta que Miguel encontró odres de kumis. «Los usaremos como flotadores», dijo. Nicolás, entusiasmado con la idea, vació los odres y los sujetó a la kibitka y al caballo. Poco después, la carreta flotaba sobre el río. La travesía fue difícil. Un remolino atrapó la kibitka, pero Miguel, lanzándose al agua, logró liberar al caballo. Finalmente, alcanzaron la otra orilla. «¡Hurra!», gritó Nicolás. De vuelta en la ruta, el 8 de septiembre, hallaron cadáveres y pueblos en ruinas. Al acercarse a Nizhny Udinsk, divisaron humo. «La ciudad arde», susurró Nadia. Antes de que pudieran reaccionar, jinetes tártaros los rodearon. Miguel escuchó sus voces. Pertenecían a una tercera columna del ejército invasor. Miguel Strogoff y Nadia llegaron exhaustos al extremo suroeste del Baikal. La joven, con las últimas fuerzas, divisó un grupo de personas. «¡Rusos!», murmuró antes de desvanecerse en los brazos de Miguel. Los fugitivos los ayudaron hasta una balsa lista para partir. Eran siberianos que, huyendo de los tártaros, intentaban llegar a Irkutsk descendiendo por el Angara. Miguel, sintiendo que el destino le ofrecía su última oportunidad, ocultó su identidad y aceptó unirse a ellos. El plan era sencillo. La balsa aprovecharía la corriente del Baikal hasta la desembocadura del Angara, y desde allí, la fuerza del río los arrastraría a una velocidad de 10 verstas por hora, permitiéndoles alcanzar Irkutsk en menos de 2 días. Miguel Strogoff, con el corazón acelerado, comprendió que el momento decisivo estaba cerca. Si conseguía llegar antes que Iván Ogarev, aún podría cumplir su misión. La balsa descendía por el Angara entre bloques de hielo y una inquietante mancha de nafta flotante. Miguel Strogoff, Nadia y los fugitivos avanzaban en silencio, conscientes del peligro que representaban los tártaros. De repente, sombras inquietantes comenzaron a moverse sobre los témpanos. «Lobos», susurró el viejo marinero. Pronto, los animales atacaron, saltando sobre la balsa. Con pértigas y cuchillos, los fugitivos los enfrentaron en una feroz lucha sin un solo disparo para no alertar a los tártaros. Miguel Strogoff, tendido en el costado, hundía su cuchillo en cada bestia que se acercaba. Los lobos no cesaban, y los hombres agotados parecían perder la batalla. De repente, una intensa luz iluminó el río. Los lobos huyeron en estampida, desapareciendo entre la nieve. Alcide Golivet, jadeante, susurró: «¿Qué ha pasado?». Harry Blount señaló la orilla, su rostro pálido. «El Angara está en llamas». El Angara, arrastrando bloques de hielo, iluminaba con reflejos rojizos las murallas de Irkutsk. En el palacio del gobernador, el gran duque reunía a sus oficiales. «Señores, resistiremos hasta la llegada del general Kiselev. Dentro de 6 días nuestras tropas alcanzarán Irkutsk», afirmó el gran duque. «Vuestra Alteza puede contar con la ciudad», aseguró el alcalde. El jefe de policía intervino.
Los exiliados piden formar un cuerpo de élite y luchar en primera línea. ¿Quién los comandará?, preguntó el gran duque. Han elegido a Wasili Fedor. El padre de Nadia, convocado al instante, se presentó con firmeza. ¿Aceptas el mando?, preguntó el gran duque. Si Rusia lo necesita, sí. Comandante Fedor, ya no eres un exiliado. Un murmullo recorrió la sala. Tampoco lo son tus compañeros, añadió el gran duque con una sonrisa. Tenemos héroes para defender Irkutsk. La señal de Iván Nogarev estaba dada. Desde la terraza del palacio, lanzó un puñado de estopa en llamas al Angara. En segundos, el río se convirtió en una lengua de fuego. La nafta arrojada aguas arriba prendió con furia, iluminando Irkutsk con un resplandor infernal. Las llamas avanzaban río abajo. En el palacio, el gran duque vio horrorizado la cortina de fuego que amenazaba la ciudad. ¡Traición!, gritó. Los oficiales corrieron hacia la orilla. Los tártaros, aprovechando el caos, lanzaron el ataque. En medio de la confusión, Wasili Fedor exclamó: «¡La puerta de Bolchaya!». El peligro era inminente. Los defensores, dispersos, corrían a contener el incendio, dejando el acceso desprotegido. Entre las sombras, Iván Ogarev sonrió. Su plan estaba en marcha. Iván Ogarev había preparado su más terrible golpe. Demolió los depósitos de nafta, dejando que millones de litros se derramaran al Angara. Cuando la estopa encendida tocó el agua, el río estalló en llamas. En un instante, el fuego se propagó con la rapidez de un rayo. Nadia vio horrorizada cómo el agua ardía a su alrededor. «¡Miguel!», gritó. El correo del zar comprendió el peligro. El bloque de hielo que los transportaba se derretía bajo sus pies. Espesas nubes de humo negro ascendían, mientras los témpanos se desvanecían como cera en un horno. Desde la ciudad, el gran duque y sus hombres vieron la línea de fuego que avanzaba hacia Irkutsk. «¡Por Dios!», exclamó. «¡Nos han incendiado el río!». Los tártaros lanzaron su ataque en el caos. Mientras tanto, en el Angara, Nadia y Miguel, rodeados por el fuego, luchaban por sobrevivir. El fuego envolvía el Angara mientras los tártaros atacaban Irkutsk. Iván Ogarev, satisfecho, iba a abandonar el palacio cuando una mujer irrumpió en su habitación. «¡Sangarra!», exclamó, pero no era ella. Era Nadia. Miguel Strogoff la había tomado en brazos y se había lanzado al agua para escapar de las llamas. Nadando bajo el río, llegó al muelle con ella. Estaban en Irkutsk. «Al palacio del gobernador», dijo. En medio del caos, nadie les impidió entrar. Nadia se perdió en la multitud del palacio, pero al abrir una puerta se encontró con Iván Ogarev. «¡Iván Ogarev!», gritó, haciendo que el traidor se estremeciera. Sin opción de huir, intentó matarla, pero Nadia, armada con un cuchillo, se defendió. «¡Iván Ogarev!», gritó de nuevo, esperando que alguien acudiera. El traidor levantó su puñal, pero antes de asestar el golpe, fue derribado. «¡Miguel!», gritó Nadia. Miguel Strogoff se interpuso. «No temas, Nadia», dijo con calma. Ogarev, creyendo que un ciego no podía vencerlo, atacó con su espada, pero Miguel, inmóvil, desvió el golpe con su cuchillo. El traidor, sudando de terror, lanzó otra estocada, obteniendo el mismo resultado. Sus ojos se fijaron en los de Strogoff, abiertos, fijos en él. Aquel hombre no veía, pero lo dominaba. Paralizado por el miedo, Ogarev comprendió que su destino estaba sellado. Iván Ogarev lanzó un grito. «¿Ves?», exclamó, retrocediendo aterrorizado. Miguel Strogoff avanzó con firmeza. «Sí, veo. Veo la marca con la que te señalé, traidor. ¡Defiéndete!». El traidor atacó con su espada.
pero el cuchillo de Strogoff la partió en dos. De un solo golpe atravesó su corazón y Ogarev cayó muerto. En ese momento entró el gran duque con sus oficiales. «¿Quién ha matado a este hombre?», preguntó. «Yo», respondió Miguel Strogoff. Un oficial le apuntó con su revólver. «¿Tu nombre?», preguntó el gran duque. «Antes, Alteza, pregunte el del hombre a sus pies», dijo Strogoff. «Es un correo del zar», exclamó el duque. «No, es Iván Ogarev, el traidor». «Entonces, ¿quién eres tú?». «Miguel Strogoff». El gran duque comprendió la verdad. Conmovido, declaró: «Ya no hay exiliados en Irkutsk». Nadia, vencida por la emoción, cayó de rodillas ante el gran duque, quien la levantó con una mano mientras tendía la otra a Miguel Strogoff. Una hora después, Nadia se reunía con su padre. Miguel, Nadia y Wasili Fedor, al fin juntos, pudieron celebrar su felicidad. Los tártaros fueron rechazados en su asalto, y los defensores lograron controlar el incendio cuando la nafta se consumió en el Angara. Sangarra murió intentando reunirse con Iván Ogarev. Sin su líder, las tropas invasoras quedaron desmoralizadas. El 17 de octubre, el ejército ruso del general Kiselev llegó a Irkutsk y los tártaros, sin arriesgar batalla, levantaron el asedio. Irkutsk estaba a salvo. La invasión tártara terminó en desastre. Las tropas del zar recuperaron las ciudades y el invierno diezmó a los invasores. El gran duque retrasó su regreso a Moscú para asistir a una ceremonia especial. Miguel Strogoff se acercó a Nadia y le preguntó: «Nadia, cuando partiste de Riga, ¿dejaste algún recuerdo atrás?». «No, ninguno», respondió ella. «Entonces, Dios quiso que estuviéramos juntos para siempre». Nadia, emocionada, se refugió en sus brazos. Wasili Fedor les bendijo. «Mi mayor alegría será llamaros hijos míos». La boda en Irkutsk fue sencilla, pero toda la ciudad quiso honrarlos. Blount y Jolivet, presentes, discutieron. «¿No le gustaría casarse?», preguntó Jolivet. «Si tuviera una prima como usted», respondió Blount. De regreso a Europa, Miguel y Nadia visitaron la tumba de Nicolás y se reunieron con Marfa en Omsk. El zar condecoró a Miguel con la cruz de San Jorge, y su madre lo recibió con orgullo y lágrimas de emoción. Miguel Strogoff no fue solo un héroe, fue un hombre que venció la guerra, el frío y hasta la oscuridad misma. Su historia sigue viva porque es la historia de un sacrificio, de un deber y de una victoria contra el destino.